Noticias, Cámara de Representantes. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Jorge, buenas noches. Mabel, buenas noches y un saludo a nuestros televidentes. Hoy, hace 40 años, se produjo la toma del Palacio de Justicia por parte de la extinta guerrilla del M-19 y la retoma por parte del Ejército Nacional, hecho que dejó por lo menos un centenar de muertos. Jorge, pero también 11 personas desaparecidas, una de las tragedias que no debió ocurrir y que no queremos que se vuelva a repetir. Tenemos un informe especial a propósito de esta fecha, así como la realización de importantes debates de control político y el avance de varias iniciativas de ley. Los invitamos a ver nuestros titulares. 4 décadas cumple la toma del Palacio de Justicia a manos del M-19. Tenemos un informe de memoria con un mensaje de reconciliación y no repetición. Avanza proyecto de ley que obliga al Estado a garantizar la educación preescolar y los últimos años de bachillerato para ampliar cobertura y calidad. En debate de control político, se lograron compromisos para mejorar la seguridad y la calidad del transporte aéreo en el país. Colombia recuerda uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente, la toma del Palacio de Justicia ocurrida hace 40 años. El hecho que aún llena de dolor y de memoria al país sigue exigiendo verdad y justicia. 11 magistrados muertos, más de 80 personas fallecidas, 11 desaparecidos y 2 días de fuego que marcaron para siempre la historia de Colombia. Hoy, 40 años después, el país recuerda la toma y retoma del Palacio de Justicia, una herida que aún no cierra. Creo que la investigación sobre los desaparecidos mostró que hay una necesidad de seguir recabando en las ejecuciones extrajudiciales, en los asesinatos, en la pérdida de información, en la mentira y en los mitos que se quisieron crear durante muchos años para evitar que se supiera lo que ha pasado en el Palacio de Justicia. Al día de hoy, muchas preguntas aún siguen sin respuesta y el dolor de las víctimas y sus familiares es latente. Tenemos que establecer la verdad. A toda costa tenemos que saber qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, por qué ocurrió, para que nunca, absolutamente nunca, vuelva Colombia a padecer un holocausto como ese. Hoy el palacio se levanta reconstruido, pero las ausencias siguen presentes. Cada aniversario es un llamado a no olvidar y a primar el diálogo. En Colombia siempre ha estado la puerta al diálogo, pero desafortunadamente a hoy no se ven acciones concretas por parte de los violentos. Yo creo que el Estado tiene que nuevamente retomar el control territorial de nuestro país y de esa misma manera anunciarle a los violentos que el Estado y las instituciones se respetan. Intensificar los diálogos, pero construir la paz, acciones concretas. Hay un acuerdo que ya se firmó con un grupo de izquierda, pero ahora tiene con todas las estructuras armadas, pero tienen que generarse semillas, acciones concretas, construir los puentes, construir las vías. Se han producido algunas reparaciones parciales, pero creo que la herida es tan honda que requiere una reparación, una rehabilitación, una reconciliación sobre la base de verdad, justicia y reparación completa. 4 décadas después, el eco del Palacio de Justicia sigue vivo. Entre la memoria y el dolor, el país recuerda que la justicia no puede arder en el olvido. En Colombia, la educación es obligatoria desde los 6 hasta los 14 años. Esto quiere decir entre transición y el grado 9º. La Cámara busca ampliar esta cobertura para elevar el nivel académico del país y combatir la deserción escolar. Ojo con este dato. Entre 2022 y 2023, un poco más de 700.000 menores dejaron de estudiar, abandonaron sus colegios. Eso lo dice el Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media en Colombia. Por ese y otros datos negativos, es que se propone que sea obligatoria la educación media, o sea, los grados 10º
y 11. Y por otro lado hablamos de la educación inicial. En Colombia solamente existe transición, un grado de educación preescolar o inicial. Nuestro proyecto plantea como horizonte que tengamos 3 grados de educación preescolar. Eso es muy importante, sobre todo de cara a la discusión que vamos a tener sobre la ley de competencias, porque aquí no pueden montarle al Sistema General de Participaciones un montón de gastos sin tener en cuenta que su prioridad debe ser la educación y el saneamiento básico. No seguir perdiendo esa materia llamada cobertura escolar. Ese es el objetivo, ya que en regiones como Vaupés y Amazonas, las tasas de cobertura tan solo llegan al 8,2% y 13,5% respectivamente. Si nosotros fortalecemos el acceso de la primera infancia a la educación y de los adolescentes a la educación media, le estamos quitando combustible a la violencia y le estamos quitando combustible a esos factores que involucran a nuestra niñez, a nuestra adolescencia. Ya algunos países de Sudamérica como Argentina, Chile, Brasil y Bolivia han avanzado en volver obligatoria la educación hasta los 17 años. Veremos si Colombia se suma al listado. Por ahora, faltan 7 debates más para aprobar el examen. La Cámara estudia la manera de aplicar las tecnologías digitales como la inteligencia artificial o el uso de drones para optimizar la productividad agrícola. Veamos otros beneficios. Que los campesinos puedan operar drones para el monitoreo aéreo de cultivos o detección de plagas, tengan sensores para medir la humedad y temperatura del suelo o se apoyen de la inteligencia artificial para optimizar los riesgos de fertilización y lograr una agricultura más productiva y sostenible, es lo que busca esta iniciativa. Tenemos que poner todas estas nuevas tecnologías en función de los campesinos, brindarles todas estas herramientas tecnológicas para que puedan planificar bien sus cultivos y sus cosechas, para que puedan tener canales de comercialización mucho más efectivas y eficientes, para que puedan tener también una asistencia técnica sistematizada completa. Hay que entrar a transformar el mundo del campo, de la ruralidad, y hay que empezar a hacerlo desde ahora. Según cifras del DANE, el 70% de los hogares en las ciudades tienen conectividad a Internet frente a solo el 29% de los hogares rurales. Por eso es importante dotar de recursos tecnológicos a este sector. Es un proyecto muy ambicioso, puesto que un alto porcentaje de los campesinos y campesinas en Colombia y productores rurales no tienen acceso a la tecnología y de esta manera es muy difícil ser competitivos y al mismo tiempo es muy difícil generar seguridad alimentaria en este país. La finalidad es que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC y el SENA, implementen planes de capacitación en desarrollo tecnológico para los campesinos y también suministren créditos flexibles para impulsar proyectos productivos que generen crecimiento para el sector rural. Más de 850.000 pequeños y medianos productores de plátano serían beneficiados con la creación de un fondo de estabilización de precios de estos productos. La iniciativa avanzó en la Comisión Tercera. Crear un mecanismo legal, financiero y operativo que permita la estabilización del sector productivo del plátano, con objetivos claros en beneficio de los cultivadores, productores y comercializadores de este producto, cuando el precio baje y afecte la cadena productiva. Este fondo de estabilización de precios ayudaría en los tiempos en que bajen los precios inferiores al 20%, de que el fondo entre a suplir este 20% y puedan los pequeños productores seguir vendiendo sus productos a un muy buen precio y con una estabilidad en los mismos. Su objetivo principal es generar empleo, contribuir a la seguridad alimentaria, apoyar la inclusión de los pequeños productores, mujeres rurales, comunidades étnicas y las víctimas del conflicto armado, entre otros. Esto ayudaría mucho. Hay que tener en cuenta que estos sectores son muy golpeados en las regiones. Son golpeados por inundaciones, son golpeados por la cicatoca, son golpeados por la producción y cuando tratan de tener una estabilidad siempre tienen problemas. Entonces este fondo de estabilización de precios les garantizaría a ellos su producción, pero además su venta a un muy buen precio en el país. Y frente al tema de la era digital, los datos personales están más expuestos, por lo que es necesario actualizar la norma para protegerlos con mayor rigurosidad. La propuesta ya superó su primer debate. Que los colombianos no estén en peligro cuando registren sus datos en la Internet.
Y que por el contrario haya confianza digital y se garantice transparencia en el tratamiento de la información. Hay más de 50.000 personas afectadas por deudas que les estaban cobrando producto de la suplantación de sus datos. Y esos son 50.000 personas que terminaban angustiadas teniéndole que pagar al banco por deudas que ellos no tomaron. Ya entramos a regularizar, a definir si se puede o no utilizar a través de la inteligencia artificial sus rasgos morfológicos, su voz, entre otros datos que están circulando libremente y que pueden ser hoy, si no se aprueba esta ley, utilizados incluso por delincuentes en las redes. Si hacemos clic en la propuesta, se abre una pestaña especial para los niños y adolescentes. Hay una reglamentación para que antes de los 14 años haya un adulto responsable, un acudiente que esté supervisando y que tenga unas autorizaciones para que un menor de edad pueda usar el internet o YouTube o algún programa que quiera ver. Y después de los 14 años también hay una regulación para los adolescentes y jóvenes. El proyecto de actualización de protección de datos personales cuenta con el apoyo de entidades públicas, entes de control, la academia y comunidad internacional. El río Amazonas es el más caudaloso del mundo y posee el 20% del agua de todo el planeta. Una iniciativa aprobada esta semana reconoce a este río como sujeto de derecho. Esto obliga al Estado y a la sociedad a proteger y conservar su integridad ecológica. Este río contará con protección legal para su restauración y cuidado frente a problemáticas como el conflicto armado o la contaminación. Representantes celebran la aprobación de este proyecto. Fuentes de vida, desarrollo y conectividad para las comunidades indígenas, esenciales para su acceso a la salud y a la educación. El gobierno nacional se empodere de nuestro departamento del Amazonas y de nuestro río Amazonas, que es la base fundamental, que es la vida de las comunidades indígenas y de los que vivimos allá en el departamento del Amazonas. Los guardianes del río precisamente son la representación que deben tener todas las comunidades colonas, indígenas, los campesinos que allí aglutinan toda esta comunidad, y ellos serán estas personas quienes van a estar pendientes de la conservación, de la preservación. Acá serán todas las entidades que tienen los recursos precisamente para que sean a través de estos guardianes los que protejan. Aquí vendrán muchos recursos que ya los hay, pero estos recursos deben ser orientados hacia esa protección y conservación del río. También fue radicada una iniciativa para que se destine el 10% del impuesto nacional al carbono a la protección de estos ecosistemas hídricos. Estas fuentes hídricas son fundamentales y necesitan recursos para su conservación, preservación y recuperación. Se espera que el proyecto cuente con el apoyo de la plenaria para reconocer el papel de los pueblos amazónicos en la protección de la vida. La ministra de Transporte y el director de la Aeronáutica Civil rindieron cuentas en la Comisión Sexta sobre las acciones para consolidar la operación internacional del aeropuerto de Yopal. También se habló sobre la seguridad y el servicio en otras terminales aéreas del país. La Comisión Sexta le puso la lupa al tema aéreo en Colombia. Inició con un debate de control político para consolidar la operación internacional del aeropuerto de Yopal, el Alcaraván. ¿En qué se ha avanzado y a qué acuerdos llegaron? En el aeropuerto podrían ya aterrizar aviones con los estándares internacionales, por ejemplo el Airbus 320, pero nos falta avanzar en tareas que son en equipo, con la gobernación, con la alcaldía, con entidades como Migración Colombia, la DIAN o el ICA y por supuesto Aerocivil y el sector transporte. Vemos la disponibilidad, la disposición del señor gobernador del departamento de Casanare, del alcalde de Yopal, para hacer las inversiones en las adecuaciones que se necesiten en el aeropuerto. Durante otro debate de control político, los congresistas también le pidieron explicaciones al gobierno nacional y a varias aerolíneas por el estado de las aerovías, la cancelación de tiquetes y otros problemas que afectan a los usuarios. Lo más importante es que harán revisión de verdad de la seguridad aérea en el país, pero sobre todo la capacitación de más controladores y personal que se necesite para que tengamos seguridad en todo vuelo acá en el país. Nosotros tenemos que mirar cómo brindamos una mejor experiencia en el transporte aéreo, no dedicarnos solamente a dar un servicio. Los representantes esperan que las respuestas de la Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Transporte y las aerolíneas permitan trazar una hoja de ruta clara para mejorar las condiciones del transporte aéreo en Colombia.
El Gobierno Nacional presentó en las comisiones económicas el proyecto de ley de financiamiento, con el que busca completar los recursos del presupuesto para el próximo año. Para algunos sectores, esta medida podría profundizar la crisis fiscal del país. La ley de financiamiento para el 2026 busca recaudar 16.3 billones de pesos para respaldar el presupuesto general de la nación, que asciende a 547 billones. Esta ley implica una reforma tributaria progresiva que no afectará la canasta familiar y se enfocará en sectores de mayores ingresos. Socializaremos con los representantes el articulado, que no afecte el bolsillo de los colombianos, el impuesto al licor, el impuesto a los cigarrillos cuando pasan más de 20 unidades, el impuesto a los juegos en línea, pero también cuidaremos que la canasta familiar no se toque. Encontramos que el gobierno pretende colocarle impuestos a muchos sectores. El sector turismo, por ejemplo, es uno de los más afectados. Manera de competitividad con el impuesto al carbón y con la exención del IVA a los no residentes en Colombia, pues sin lugar a dudas lo pone en una baja competitividad frente a otros destinos internacionales. Nuevamente, le van a aplicar más impuestos a los que pagan cumplido, es decir, a los buenos contribuyentes, y no atacan a la evasión. Garantizar la ejecución del presupuesto y atender las necesidades regionales. Educación, salud, infraestructura vial, programas de vivienda y seguridad. El incremento de la tasa tributaria para personas naturales con ingresos superiores a 17 millones de pesos. Continuará el debate en las comisiones económicas en los próximos días. Como preocupante y desalentadora fue calificada la gestión que viene realizando el gobierno para atender a las mujeres vulnerables y víctimas de violencia. En un debate de control político de la Comisión Legal para la Equidad, pidieron ejecutar los recursos de estos programas. La baja cobertura, falta de ejecución, pocos recursos y escasa atención contra la violencia de género fueron los reclamos que se expusieron al finalizar un debate de control político al gobierno nacional. Pues lamentablemente vemos que no se ha podido aumentar notoriamente un presupuesto para atender temas relacionados con violencias basadas en género, que es el desafío más grande que tenemos. Nos sigue preocupando la falta de ejecución, la falta de articulación entre las entidades que apoyan a la mujer, que tienen programas y tienen presupuesto para las mujeres. Y salimos a las calles precisamente para preguntarle a las mujeres si han recibido algún beneficio por parte del gobierno y más a las mujeres trabajadoras. ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carolina. ¿Ha recibido usted aportes del gobierno nacional como usted como mujer trabajadora y cabeza de familia? No, señor. Pues sería una gran ayuda también porque yo soy madre soltera y entonces pues yo trabajo aquí haciendo artesanías y cosas y la verdad y sería un gran apoyo. Por su parte, los ministros de Salud y de Igualdad y Equidad afirmaron que se vienen cumpliendo con algunos de los programas asignados a sus carteras. Todo lo que tiene que ver con la atención de víctimas, especialmente en lo que tiene que ver con las agresiones sexuales, la atención en los diferentes sitios donde están las víctimas de todo este conflicto. Nosotras dentro de ese plan de contingencia en el Viceministerio de las Mujeres tenemos proyectos formulados que están, digamos, a punto de ser contratados en los próximos días, semanas. En las próximas sesiones serán llamados a rendir informes otras entidades en temas de justicia, educación y turismo y además solicitar más recursos y ejecución de los mismos en los proyectos. Nuestro compañero César Vecino estuvo en el departamento del Cauca y acá les contamos las propuestas que nacen en el Congreso para beneficiar esta región que en los últimos años se destacó por su notable crecimiento en la exportación de cacao y de café. Caucanos, esta información les interesa. Primero escuchamos a algunos de los casi 400.000 habitantes que tiene Popayán, la capital del Cauca. ¿Cómo aportan al progreso de su tierra en el día a día? Pues desarmando su corazón, desarmando su alma, procurando el diálogo siempre en los conflictos que se le puedan presentar cotidianamente. La mejor manera es quizás de pronto entender a las demás personas, entendernos todos. Menos corrupción, indiscutiblemente menos corrupción. Ahora es el turno para la Cámara de Representantes, que le apunta a que eleve su nivel la Universidad del Cauca, que pronto cumplirá 200 años y ha sido la alma mater de varios presidentes de la República. Dándole unos recursos de inversión
en temas de infraestructura, de tecnología, que le permitan ampliar más su cobertura, 60.000 millones por año durante 5, soportados en todo un plan estratégico que la universidad ha venido construyendo. Hay una propuesta más para la educación superior. El proyecto de ley sobre la Universidad del Macizo, como una universidad pública nacional en el centro de la corona del macizo colombiano, una oferta educativa muy importante para las comunidades campesinas e indígenas de este sector. En la pasada Semana Santa, Popayán, la ciudad blanca, la Jerusalén de América, recibió a 170.000 nacionales y extranjeros. El objetivo es que esa fortaleza turística se extienda a los municipios más golpeados por la violencia. Tenemos 42 municipios, de los cuales 21 son municipios PEDET, sobre todo en la costa pacífica, en donde también está la isla Gorgona, es una isla donde se pueden avistar las ballenas. Hay que fortalecer allí y en otras regiones de los PEDET estos temas de los municipios con la viabilidad para la hotelería y el turismo en esa región. Con trabajo y resultados, la Cámara respalda a los caucanos. Más de 80.000 personas en el Chocó han resultado afectadas por los torrenciales aguaceros de los últimos días y que tienen bajo el agua a varias zonas del departamento. Habitantes y congresistas lanzaron un SOS. El departamento del Chocó nos necesita. 27 municipios se encuentran actualmente bajo el agua luego del desbordamiento del río Atrato y el río San Juan a causa de las fuertes lluvias. Situación que hoy tiene a más de 80.000 personas damnificadas. Necesitamos que se acerquen, que nos ayuden, porque aún los niños, las madres están bregando cómo sacar sus hijos de aquí, de esta inundación que cada día está creciendo más. A la población como tan afectada, mi gente, por ejemplo, miren, entonces por eso le hacemos el llamado para que nos colaboren, para que nos ayuden de manera porque por esto prisa estamos ayudaría. Le pedimos mucha ayuda. Quibdó, Murindó, Vigía del Fuerte, Bagadó y Lloró son las más afectadas en esta segunda temporada de lluvias. Desde el Congreso, representantes de este departamento lanzan un SOS. Estamos pasando por una situación muy crítica derivada de la ola invernal. Esta situación que año tras año afecta a miles y miles de niños que no pueden ir a estudiar, pero también a campesinos. Nuestras madres están desesperadas porque no tienen cómo alimentar tan siquiera a sus hijos. Ya estamos cansados de que nos den pañitos de agua tibia con las colchonetas, con los mercados. Necesitamos unas soluciones estructurales donde nosotros podamos tener los muros, donde podamos tener el dragado de los ríos. Las difíciles condiciones climáticas, sumado al mal estado de las vías, han dificultado que las ayudas humanitarias lleguen de manera efectiva a esta región del país. En audiencia pública se analizó el tema de los pagos atrasados a proveedores del programa de sustitución de cultivos ilícitos. En audiencia pública se denunció el incumplimiento de los pagos dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos en el departamento de Putumayo, que afecta a más de 21.000 familias. La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito implementó una política que celebramos y era que los suministros se iban a realizar por comerciantes del departamento del Putumayo. Gran noticia. La tragedia es que muchos de esos suministros no se han cancelado. Algunos llevan 10 meses, otros se acercan al año. Los beneficiarios reclaman los pagos y denuncian que la entidad pagadora utiliza un estudio de mercado que no refleja los costos reales, el cual busca una remuneración justa y oportuna. Soy una persona que fui beneficiada en ese proyecto y todavía hasta la hora que todavía nos deben, no nos han acabado de cancelar. Inclusive los que metieron para el banco pues fueron reportados porque como ellos decían que ya iban a pagar, pues nos alcanzamos y en este momento tenemos problemas con el Banco Agrario y otras entidades. La directora de Cultivos de Uso Ilícito se comprometió a saldar la totalidad de la deuda pendiente antes de terminar el año 2025. Estamos refrendando el compromiso del Gobierno Nacional para la entrega de todos los insumos y las herramientas necesarios para que ellos inicien sus proyectos productivos. La Cámara de Representantes hará seguimiento riguroso a los tiempos fijados por el Gobierno Nacional. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Desde el Centro Democrático, partido de oposición, manifestaron su desacuerdo con inversiones del gobierno nacional en embajadas como la de Arabia Saudita. Acaba el gobierno nacional de Colombia, del presidente Gustavo Petro, de inaugurar una ostentosa
suntuaria sede de la Embajada de Colombia en Arabia Saudita. Eso es todo un desafío a la pobreza en Colombia. Es un desafío y una confirmación del gasto exagerado de este gobierno. No necesitamos palacetes, no necesitamos suntuosidad en las embajadas, necesitamos eficiencia. Y seguramente allá en Arabia Saudita no mantuvo la tesis que tiene en Colombia de que el petróleo es muy dañino para la humanidad, porque allá lo hubieran sacado de una vez. El 70% de la economía de Arabia Saudita es el petróleo. Desde la Veeduría Ciudadana y el Congreso de la República han puesto la lupa en presuntas irregularidades para adjudicar la contratación para privatizar la operación del alumbrado público en la ciudad de Cali. Se anunció que habrá un aliado estratégico al que se le entregará la operación del alumbrado público de Santiago de Cali en un contrato que operará por más de 20 años. Sin convocatoria pública ni veedurías ciudadanas. El problema es el futuro del contrato. El problema es cómo hacia futuro nosotros podemos blindar la empresa de corrupción, y la mejor manera es que lo opere directamente en Cali o la alcaldía y que tengamos luminarias solares y se acaba el problema de estar comprando, de estar cambiando, y que haya una licitación amplia. El alcalde de Mosquera, Nelson Parra, y 8 rectores de colegios de ese municipio fueron condecorados por los éxitos alcanzados en el mejoramiento del sistema educativo y por la trayectoria en pro de los menores y jóvenes de esa ciudad del departamento de Cundinamarca. Como ha sido mi ejercicio, reconocer la labor de los educadores. Y hoy contamos con la presencia de rectores y rectoras de los colegios de Mosquera. Mosquera conecta, y conecta con educación, con oportunidades, con la rectora Beatriz Rodríguez, que sus compañeros le encomendaron recibir la exaltación. El abogado Diego Bustos fue reconocido con la Orden de la Democracia Simón Bolívar por su inalcanzable labor en defensa de los derechos de los niños. Las condecoraciones no solamente son para las empresas, las instituciones, las organizaciones, sino para los ciudadanos que están construyendo una Colombia diferente, una Colombia en paz y armonía. Y el doctor Diego Bustos ha sido un defensor de la niñez durante más de 20 años. Con él hemos realizado importantes debates de control político acá en el Congreso de la República. Por su aporte a la cultura, a las artes y al deporte fueron condecorados 6 reconocidos exponentes del departamento del Huila por la representante a la Cámara Aida Luz Pastrana, como un incentivo al trabajo que viene realizando para promocionar la región. Estamos entregando un reconocimiento al talento huilense, artistas y deportistas de nuestro territorio huilense que llevan en alto el nombre de mi departamento del Huila y que han llegado y han conquistado otros escenarios a nivel nacional e internacional. Y llegó el momento de ver lo que pasa en nuestras redes sociales. Los invitamos a ver Cámara Digital con Valentina Rondón. En las redes sociales, la actividad legislativa y opiniones en Cámara Digital. Una ministra de Inteligencia Artificial. Ya existe. Se llama Diella y está en Albania, el primer país que experimenta esta tecnología para combatir la corrupción. 8 segundos dura la atención humana en la actualidad. Eso dice Microsoft. Bueno, usamos esta información para llamar su atención. Algo que es necesario en las redes sociales y se llama gancho o hook. Y a los representantes, ¿cómo les irá con esto? Hicimos un reto, que nos conectaran con sus proyectos de ley en tan solo 8 segundos. Paneles solares en vivienda de interés social. Ahora te vas a ahorrar un poco de plata, ¿viste? Si aprueban este proyecto, no vas a pagar nada por la tarifa de energía. Está la creación de la Comisión de Infancia y Adolescencia. Hoy les mando venga y defienda a los niños porque para defender a la niñez no hay color político. ¡Wow! ¿Sí? Regular el uso de celulares en las aulas por el profe Gabriel. Bueno, chinos gran berracos. Usted tiene que guardar el hijo de madre celular porque si no yo no puedo desarrollar la clase. Yo me esfuerzo como un berraco. Agilidad, contundencia y un lenguaje fácil de entender. Todas necesarias para llamar la atención en el mundo digital. ¿Y ustedes cómo captarían la atención en 8 segundos? Esto fue Cámara Digital, la política en el algoritmo de los colombianos. Y de esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y los esperamos de nuevo la próxima semana, Mabel. Así es, los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En nuestras redes nos encuentran como @Cámara Colombia, en donde podrán hacer seguimiento a la información legislativa. Buenas noches.